Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Mengucci, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación y actualmente me encuentro cursando las últimas materias de la licenciatura, al tiempo que también soy ayudante alumno de las materias Política Educacional y Legislación Escolar, así como también del taller de habilidades comunicativas. En referencia a los problemas que uno advierte de oralidad dentro de los estudiantes, considero que una de las principales falencias en relación al tema tiene que ver con una falta de planificación previa por parte de los alumnos al momento de la exposición. Muchas veces los estudiantes, como quien dice, se largan en una exposición sin haber antes hecho una correcta organización de los contenidos a tratar, de las ideas a desarrollar dentro de la exposición, y esto muchas veces se nota o queda demostrado en referencia a la extensión, a lo que dura la exposición. Muchas veces quedan, por motivos de tiempo, por cuestiones de tiempo, quedan ideas sin desarrollar o temas fuera de la exposición. Creo que esto se puede subsanar, por lo menos una de estas cuestiones, en relación a habiendo una planificación previa al momento de la exposición. Después, otro problema que también se encuentra frecuentemente, no en todos los estudiantes, pero sí en muchos de ellos, tiene que ver con una falta de precisión en el vocabulario, lo que es, digamos, el uso correcto del lenguaje académico. Tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un ámbito universitario y no es lo mismo la forma de expresarse dentro de la universidad que cuando uno está en una reunión de amigos. Por eso creo que eso también es otra de las falencias que podría advertir en cuanto a la realidad en algunos estudiantes. En referencia a los aprendizajes que uno va teniendo dentro de la universidad en cuanto a la realidad académica, considero que en este punto muchas veces los aprendizajes que nosotros vamos incorporando como estudiantes se van produciendo sobre la marcha del trayecto de nuestra carrera. Ya que no tenemos, por lo menos en nuestra carrera particular, no tenemos un espacio académico propio en lo que es la formación en la realidad académica. Sí contamos con estas herramientas ya más avanzados en la carrera. Puedo citar el ejemplo de este taller de habilidades comunicativas del cual soy ayudante. Pienso que se me ocurre en este momento que a lo mejor podría ser tener ese taller al principio de la carrera y no ya al final, donde el estudiante ha incorporado a lo largo de su trayecto algunas de esas herramientas. Después, en referencia a lo que es las diferencias en estos tiempos de pandemia, ¿no?, de educación virtual, entre la oralidad académica presencial y la realidad académica virtual, pienso que la realidad académica presencial nos permite tener un conocimiento mucho más acabado, mucho mayor del individuo, del alumno, ya que nos da la posibilidad de apreciar lo que también son los elementos paratextuales de la comunicación, ¿no? Me refiero con esto a gestos, ademanes, formas de posicionar el cuerpo, cómo una persona se para, digamos, son todos elementos que también nos dan información acerca del otro. Y bueno, con el tema de la virtualidad, digamos que se pierden un poco. En referencia a las claves, algunos tips acerca de la oralidad académica, bueno, sería un poco también lo que habíamos estado hablando al principio, ¿no?, de ser organizador de nuestra exposición, tener una planificación previa a aquello que queremos comunicar, utilizar lenguaje apropiado, lo que mencionábamos antes, ¿no?, de lenguaje académico propio pertinente de cada asignatura. Tener en cuenta que, como bien mencionábamos anteriormente, que estamos en un ámbito académico, por lo cual nuestra forma de expresarnos, de hablar, tiene que adecuarse al contexto, al ámbito donde nos situamos. Considero que el hablar de forma pausada, clara, no ponerse nerviosos, es un aspecto también muy importante a tener en cuenta
al momento de la realidad académica. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Julieta, vengo de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En relación a la oralidad académica, en mi carrera particularmente identifica dos grandes problemas. En principio creo que se participa activamente en las clases, pero a veces se lo hace de forma muy extensa. Es decir, que se van de tema. Creo que eso perjudica la alternancia de turnos de la palabra y a los demás estudiantes que también quieren participar. Y otro gran problema que encuentro es que muchos estudiantes no participan oralmente porque sienten que les falta el vocabulario específico para hacerlo. Sin embargo, en nuestra carrera creo que tenemos múltiples espacios en los cuales podemos practicar nuestra oralidad académica. Algo que valoro yo son las instancias de coloquio, en donde el estudiante tiene que prepararse no solo para exponer oralmente los conocimientos de la materia, sino también para un posible intercambio con el docente, que se supone que debería ajustarse a un vocabulario disciplinar correspondiente. O sea, tenemos que estar preparados. Yo siempre, para preparar un coloquio, preparo mi oralidad, la practico. Que mi vocabulario sea el adecuado, pero también practico posibles respuestas. O sea, me imagino en situación de evaluación y pienso, ¿qué preguntas me podría hacer el profe? En mi caso siento que la sorpresa en situación de evaluación puede paralizarme. Entonces, practicar mi oralidad me ayuda a sentirme más confiada en esas situaciones. En relación a este contexto, creo que en la virtualidad es más sencillo desaparecer apagando el micrófono, incluso las cámaras. Pero algo que valoro de la virtualidad es que creo que se respetan más los turnos para hablar. Eso no significa que esto pase siempre. Creo que también depende mucho del docente y de los espacios que habilite o no a la palabra, porque me ha pasado que muchos docentes piden que cierren los micrófonos durante toda la clase por una cuestión de que el docente tiene que hablar, tiene que exponer, porque él tiene la palabra, o también por cuestiones más técnicas relacionadas a los ruidos externos, que eso también es un factor a considerar. Creo que eso complejiza un poco el intercambio más dinámico que sí está presente en la presencialidad. Y en relación a las claves, la primera que pensé es que yo antes no participaba en clases porque sentía que decía las cosas muy desorganizadas, que me ponía nerviosa, que no podía expresar todo lo que pensaba. A mí me ayudó mucho tomar nota de algunas ideas, palabras, que jerarquicen y organicen lo que quiero decir. La segunda de las claves es que cuando yo tengo que exponer, me resulta útil grabarme, como lo estoy haciendo ahora, a modo de ensayo. Así después me escucho para encontrar mis puntos débiles, las muletillas a trabajar, el vocabulario, entre otras cosas. En tercer lugar, yo creo que en pandemia podemos aprovechar el uso de las cámaras. En su momento, en la presencialidad, antes de ir a rendir, yo practicaba con el espejo. ¿Por qué? Porque creo que es importante también vernos cuando hablamos. La postura, las caras que hacemos, siempre trato de tener una actitud de tranquilidad, de evitar las caras de no sé lo que digo o de pánico. Por más nerviosa que esté, trato de actuar. La postura, cómo modulamos, el tono, también son claves
a tener en cuenta en nuestra formación. Y por último, creo que resulta ventajoso escuchar siempre lo que dice el docente o el compañero. Una escucha atenta. Y esto lo remarco porque creo que es importante enlazar siempre lo que dijo nuestro compañero con lo que nosotros queremos decir. Es como construir un entramado, un tejido, no tirar aportes sueltos, sino siempre procurar establecer relaciones que resulten pertinentes y enriquecedoras. Hola, mi nombre es Lucía, soy estudiante de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Desde el año 2018 soy ayudante de cátedra en la Cátedra de Arquitectura 2D. El mayor problema que veo en mis compañeros, y a veces a mí también me pasa en la oralidad, es la dificultad para mencionar precisamente una cosa y decir específicamente lo que quiero decir. Creo que nos pasa que nos vamos por las ramas y bueno, eso es como lo más normal, me parece. La oralidad académica, creo que mi primer experiencia o contacto fue en el colegio, en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, en la materia Análisis del Discurso, donde uno comprende que todo lo que dice lo dice por algo y que hay diferentes maneras de decir las cosas. Entonces, creo que esa fue mi primera experiencia. Sí noto que hay una diferencia entre la manera de expresarse en la virtualidad y en la presencialidad, porque la gesticulación es algo muy importante y bueno, ni hablar cuando tenemos las cámaras apagadas en un Meet o en un Zoom, que eso se pierde. Creo que no alcanza con la entonación y creo que es mucho más fácil hablar en la presencialidad. Si tuviera que decir algunas claves para hablar en situaciones de exposición, la primera sería nombrar o puntearse 3 temas o los temas sobre los que uno quiere hablar y después, en el momento de dar la exposición, poder decirlos de manera separada, no apurarse ni mezclarlos. En ese sentido, una de las cosas que podemos usar son las preguntas. Hacerse preguntas en el medio que uno está dando una exposición nos puede ayudar a organizar la información que vamos a dar sobre los temas que queremos hablar y a armar como distintas secciones que nos colaboren a una organización. Y bueno, eso es todo. Gracias. Hola, soy Milagros, tengo 21 años y este año empiezo a cursar 4º año de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Algunos problemas que yo veía en mis compañeros a la hora de exponer un tema oralmente era una falta de naturalidad al momento de hablar. En busca de relatar tal cual lo que dice el autor, por ahí perdemos la naturalidad que caracteriza el hablar comúnmente, ¿sí? Si bien creo que no hay que descuidar el lenguaje técnico y el vocabulario específico, tampoco se puede caer en la monotonía de hablar como si estuviéramos leyendo, ¿no? Y eso a veces lo veía mucho, sobre todo los compañeros que se ponían más nerviosos, igual que el tema de irse por las ramas y extender demasiado el tema. Bueno, las experiencias que yo tuve oralmente en la facu han sido muy pocas, ya que mi facultad es muy masiva y la posibilidad de tomar oral a cada alumno se hace bastante complicada, pero lo que ha sido hablar en clases y todo eso, yo personalmente trato de ser bastante natural, bastante descontracturada y tratar de expresar bien la idea que yo tengo para que el otro me entienda y no asumir que como es profesor lo sabe lo que yo estoy pensando, no sé si me explique. Pero bueno, oralmente tuve muy poquitas experiencias, me ha ido bastante bien, así que es lo que tengo para decir. La diferencia es que noto en la oralidad académica y presencial, de nuevo con lo mismo, muy poquitas experiencias tuve oralmente en
en lo virtual, muy pocas. Ha sido comentar o preguntar una que otra cosa de clases en algún Meet. Ahora voy a tener un examen oral, pero todavía no lo tuve el momento de filmar esto. Lo que noto es que no nos podemos apoyar del lenguaje corporal para hablar, no nos podemos apoyar de los gestos, porque generalmente tenemos que tener la cámara apagada por una cuestión de conectividad, y que además el tema que a veces se corta internet, que uno fuerza la voz un poco más para que se escuche bien, y todas esas cosas que dificultan un poco más este tema. 5 claves que yo aplico a la hora de exponer oralmente o de hablar en la facu. Bueno, como dije antes, ser natural en el momento de hablar, sin descuidar el lenguaje académico, ensayar en mi casa en voz alta antes, bueno, buscar ser más claros mediante ejemplos y también ser precisos, no irse por las ramas. Yo en el facu se valora mucho el tiempo que uno va a demorar en hablar porque somos muchos compañeros, entonces es un ratito y tenemos que en ese ratito hacer que el profe nos entienda lo que nosotros estamos tratando de expresar, ser claros, ser naturales y también precisos con el tema, responder a la pregunta. A mí me gusta mucho aplicar ejemplos para también, si estoy justificando lo que un autor dice, el profe me puede entender cuál es mi punto de vista en ese sentido. Y básicamente eso, hacer de cuenta que el profe no tiene ni idea del tema y explicárselo en ese sentido, porque él está tratando de evaluar, o ella está tratando de evaluar mis conocimientos del autor. Entonces eso yo lo tengo bastante en cuenta. Y bueno, como dije antes también, yo suelo agregar interpretaciones, reflexiones o preguntas acerca del autor que leí. Yo estudio mucho por autores, entonces leo el autor, practico en voz alta y después al final de responder la pregunta que me haya hecho el profesor o exponer el tema, me gusta agregar un ejemplo y un cuestionamiento, una interpretación personal del autor, alguna crítica. Así que bueno, gracias por este espacio. Nos vemos. Hola, soy Pilar y estoy a punto de graduarme de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales en la Universidad Siglo XXI. Asimismo, me estoy especializando en marketing digital. Respecto a la oralidad, sí, detecto algunas falencias. Estamos a punto de recibirnos en comunicación y prácticamente no tuvimos estímulo por parte de la facultad para lograr perfeccionarnos en dicho aspecto. La mayoría de mis compañeros, yo incluida, nos cuesta expresarnos al momento de exponer frente a un gran grupo de personas. Hablamos muy rápido y nos sobra demasiado tiempo. En la universidad tuvimos una materia llamada oratoria, pero realmente no fue de mucha ayuda. Sí era un poco desafiante el hecho de tener que presentar todas las clases frente a todo el curso, pero no hubo un aprendizaje que perdure en el tiempo. En lo que respecta a la oralidad académica presencial y virtual, noto un mejor desenvolvimiento en la segunda mencionada. Desde mi punto de vista, esto puede ser por el simple hecho de no visualizar a toda la gente que está de oyente. Algunas claves para desenvolverse en mi campo son la claridad y transparencia a la hora de comunicar cualquier tipo de información, buena pronunciación y un buen tono de voz. Desde ya, muchas gracias por esta oportunidad. Nos vemos.